Hoy vamos a hablar de historia de la música del pop con mayúsculas. Hola amigas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo Teen Standard, estilo de cultura pop para posadolescentes como tú y como yo. En marzo de 2019 se cumplen 30 años del lanzamiento de Femme Fatale, que fue el último disco de Alaska y Dinarama, un grupo de música que durante los años 80 dominó las listas de ventas y el mercado nacional y parte también del mercado latinoamericano. Alaska y Dinarama venían de una grandísima repercusión con discos como Canciones Profanas o Deseo Carnal, y ya desde 1987 empezaron a acusar un poquito un descenso de popularidad porque decidieron hacer discos un poco más arriesgados y acordes con su manera de pensar y de sentir la música. Pues todo empezó con el disco No es Pecado, que fue un disco bastante rompedor con lo que se esperaba de ellos, y luego el disco 10, que era un recopilatorio que era un no recopilatorio al uso. Con este panorama, cuando en el 88 empezaron a grabar Femme Fatale, pues Yannick Pavos, su discográfica de aquel momento, se dieron cuenta de que el disco que estaban preparando no era un disco adecuado para el mercado de la música pop nacional de España, que en ese momento estaba entrando en un sopor del que, en mi opinión, todavía no ha salido 30 años después. Alaska, Nacho Canut y Carlos Berlanga, los tres miembros fundamentales del grupo, junto a otros colaboradores como Juan Carlos Sauret o Luis Migueles, pues estaban preparando un disco que miraba sobre todo a la música que se hacía en ese momento fuera de España. Miraban mucho del house, del acid house, del hip hop, del scratching, y tenían también sonidos rockeros, sonidos de heavy metal. Era una coctelera de influencias y de estilos sin prejuicios que ningún otro grupo en España se atrevía a hacer. Además, en esa época también se estaba poniendo de moda el sampler, que era una herramienta musical que te permitía coger trocitos de canciones o de diálogos de películas o de cualquier sonido e insertarlos en tu canción. Entonces ellos decidieron experimentar con todas estas tecnologías y avances en un disco que ya de entrada tenía una portada bastante distinta también a los discos clásicos de artistas pop del momento, porque era una portada en la que no salían ellos. Ya Yannick Pavos les miraban un poco así con la ceja levantada diciendo a ver qué están preparando estos, nos daba mucho miedito. El tema central de Femme Fatale y la razón de este título era que en este disco Alaska y Dinarama querían volcar todas sus influencias, todas sus referencias, no solamente musicales, sino de cultura pop en general. Las letras de las canciones de este disco pues hablaban de cine, de cómics, de otros artistas, y de alguna manera buscaban identificarse con cierta parte de su público. Era como un diálogo entre ellos y sus fans, y de esta manera también se distanciaron un poquito del público más generalista. Vamos a ver un poquito las canciones una por una. Lo siento es la canción que abre el disco, nada más y nada menos que con un sample de la película Blade Runner, y es que cuenta la historia de amor entre un humano y un replicante. Vampirella es otra historia de amor. Esta canción tiene tintes también rockeros, aunque también mucha electrónica de base, y es la historia de una chica que va con otra chica vampires al cine a ver bien esta tercera parte, e inician una relación pues bastante caliente. Me habló la televisión es un delirio, una pesadilla kafkiana en la que una persona que no sale de casa pues al final acaba loca perdida hablando con la tele. Mosca Muerta es la canción más rockera del disco. Aquí se ven mucho las influencias de grupos como Motley Crue, por ejemplo, o Guns N' Roses, que eran grupos que ellos estaban empezando a descubrir en ese momento y también les influenciaban. Y intentaron sacar un baile con esta canción porque es de lo que va la letra, pero bueno, el baile no se hizo popular en España. Mentira es una melodramática canción de Berlanga Canut, podría haber formado parte de cualquiera de los discos anteriores de Dinarama. A pesar de ello, como está arreglada y producida pues con el espíritu de Femme Fatale, pues la canción encaja perfectamente. La Ciencia Avanza es otra canción rockerilla que a mí me gusta un montón y con lo que yo me identifico bastante, porque habla de una persona que no está adaptada a los cambios del siglo XX. Yo esa letra me la aplicaría ahora mismo pues para el siglo XXI. Pasamos a la cara B con Mi novio es un zombie, que fue por sorpresa un grandísimo éxito, una canción que en realidad era una canción de Los Vegetales, un grupo paralelo que tenía Nacho Canut. Y es que, a ver, no quiero entrar en detalles morbosos, pero bueno, en esta época Alaska y Dinarama había bastantes tensiones entre los tres miembros, Alaska, Carlos y Nacho.
y como no tenía canciones suficientes para poder finalizar el disco, pues tuvieron que recurrir a 4 o 5 canciones de Los Vegetales, que era el grupo paralelo de Nacho Canut. La casualidad fue que la casualidad fue que Mi novio es un zombie fue el primer single elegido. Como ya he dicho antes, fue un grandísimo éxito. Cuando iban a televisión a hacer el playback, lo hacían con un tipo disfrazado de Freddy Krueger, que también estaba muy de moda por aquel entonces, en 1989, como ya he dicho. Y Hispavox de repente se sorprendió bastante de que esta canción tuviera éxito, y pensaron que quizá el disco pues iba a tener buenas ventas. Descongélate fue otro single también, que para esta ocasión intentaron potenciar el lado erótico de Alaska, rodando un videoclip en el que prácticamente se le veían las tetas. Y además, dato importante, cuando se lanzó la canción, lo que se lanzó fue una remezcla que era un poco más house incluso que la original. En este caso también Alaska y Dinarama fueron adelantados a su tiempo, porque fueron el primer grupo español pop que se lanzó al mundo de las remezclas. El Diablo anda suelto es otra de las aportaciones de Berlanga Canut en plan antiguo, o sea, en plan canción clásica de Dinarama, aunque aquí en la letra veo bastantes mensajes ocultos que se lanzan entre ellos, de que la relación entre los tres miembros del grupo era insostenible y por algún lado iba a explotar. Godzilla es una canción de Aviador Dro, que pues por todo el morro la cogieron, le hicieron la versión, y además incluyeron a Servando Caballar de Aviador Dro para que cantara la canción. Aquí tiene cosas tan locas como un sample del Bad de Michael Jackson. Lupita de la Trailera es una de mis favoritas. Es una historia de una mujer empoderada, camionera, que hace lo que le da la gana, vive su vida, y quizás yo creo que eso era lo que Carlos Berlanga soñaba en la intimidad con lo que quería hacer con su vida cuando hubiera dejado a Alaska y Dinarama. La Pastilla Roja es también otra canción de Los Vegetales. Es una canción un poco más lenta, más tranquila, bastante deprimente, y aquí en este caso supieron muy bien llevarla a su terreno y no se parece mucho a la versión original. Estas eran las canciones que formaban lo que era el disco tradicional, el vinilo, pero grabaron 4 temas más que estaban incluidos en la edición del CD, porque se quería potenciar las ventas del CD, y luego también estas 4 canciones se editaron en un maxi single, que podéis ver aquí la portada, un maxi que se regalaba con las 10.000 primeras copias del Fan Fatal. Era un maxi pues que se distanciaba ya de verdad de todo lo que hacían el resto de grupos pop españoles, y tenía los siguientes temas. Quiero ser santa, que era una versión de la canción de Parálisis Permanente, que también fue sacada como single y tuvo bastante éxito. Y luego Ectoplasmatic, que es un experimento acid house en el que se incluyen samples, por ejemplo, de la voz de Gracita Morales, que quedaban bastante guays. También para esta canción, con la siguiente, que es Fly Acid Fly, hacían actuaciones en la tele, bueno, en televisión española básicamente, porque no había otro canal, y donde, vamos, lo daban todo. Salía Alaska bailando como una posesa y se notaba que realmente estaban integrados en la cultura acid house. Fly Acid Fly era otro tema en esta línea en el que experimentaban con la fusión con el flamenco, donde incluso había un cantaor de flamenco recitando algunas partes de la canción. Para cerrar este maxi se incluía No es el final, una canción que suena a despedida y que es bastante plagio de algunas canciones del sonido de Pet Shop Boys. Eso os dejo que lo juzguéis vosotros mismos. Tanto la portada del disco, las fotos interiores, pues todo reflejaba un poquito el espíritu lúdico y de cultura pop que pretendían transmitir con las canciones del disco. A mí, claro, cuando yo con 16 años, imaginaos, me cae ese disco en mis manos, viendo yo el mundo con el que yo me relacionaba, y de repente veo un grupo de música que habla igual que yo, que le gustan las mismas cosas que a mí, pues claro, es lógico que me hiciera mega fan, porque yo, en la época anterior de Dinarama, pues a ver, era más niño, y aunque me gustaban las canciones, tampoco me traspasaba su mensaje. Este disco fue acompañado de una gira que se llamaba Disco Inferno, que estaba dividida en 2 partes, una más electrónica y otra más rockera. En el descanso había DJs que ponían música disco, y aquí también pues demostraron que estaban adelantados a su tiempo y que hacían cosas por delante de los grupos de la época. Imaginaros, bueno, es que no voy a decir nombres, pero los grupos de pop de la época españoles era una puta mierda, aunque bueno, luego la cosa empeoraría, porque luego llegaría Alejandro Sanz, que se convertiría en el virus que infectaría el pop nacional para siempre.
y luego llegaría Operación Triunfo, que de eso tampoco quiero hablar. Lamentablemente, pues ya después del verano del 89, pues ya Alaska y Dinarama se separaron definitivamente, después de que la tensión estallara, y ya en Halloween de ese mismo año fue cuando nació Fangoria, pero eso ya es otra historia. Me gustaría que me compartierais vuestros recuerdos sobre este disco, porque si habéis llegado a si habéis visto este vídeo hasta este punto, es porque conocéis el disco y os gusta. Y bueno, y si tenéis algún otro disco favorito de Alaska y Dinarama, pues también me gustaría que me lo pusierais en comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo, le deis a like si os ha gustado, suscribís, campanita, hacer caca, y os espero muy pronto en un nuevo vídeo de Tennis Thunder.